¿verdad? Decíamos cuando estudiábamos a Moisés, decíamos que Moisés tenía que tener sus manos arriba, ¿verdad? ¿Saben por qué tenía que tener sus manos arriba? Porque si bajaba las manos, el pueblo perdía la batalla. Entonces Moisés tenía esta pelea espiritual para mantener las manos arriba, mientras el pueblo tenía otra pelea contra los amonitas. Y esto era porque lo que estaba ocurriendo en realidad abarcaba mucho, mucho más allá de la lucha que tenía Moisés o la lucha que tenían los israelitas. Abarcaba todo el universo, lo que nosotros llamamos la gran controversia. Y lo que nos da la gran controversia, lo que nos da esta visión general es la profecía. La profecía no solamente nos ayuda a saber el futuro, esa es parte de la profecía y nos ayuda a identificar a Dios. Pero nosotros como cristianos no necesitamos la profecía para saber que Dios es Dios, ¿verdad? No sabemos que Dios es Dios. Pero la profecía nos da una visión general de lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo. El siguiente slide parece que no. Ok. No sé si pueden leer esto. Está muy pequeño. Pablo habló de esto, ¿cierto? En 2 Thessalonians, y dijo que no nos engañemos, que antes que venga el fin, va a venir este hombre que le llama el hombre de maldad, el hombre sin ley, el lawless one. Que en el versículo 4, en el verso 4, dice que se opone y se levanta contra Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Después el versículo 9 dice, este hombre, le llama el inicuo, que el advenimiento es directamente desde Satanás y actúa con mentiras, milagros mentirosos. Fíjense que este hombre, que vamos a identificar este poder, y no es realmente un hombre, es un poder, dice que se siente en el trono de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. El siguiente slide, parece que se durmió mi amigo. Ok. Este hombre también es identificado, este poder es identificado en Isaías, mucho antes de que Pablo estuviera. Y si ustedes leen en el versículo 13, es exactamente lo que está hablando Pablo. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y junto a las estrellas de Dios pondré mi trono. Sobre las alturas de las nubes me subiré, en el versículo 14. ¿Y qué más hay que dice? Sobre las alturas de las nubes me subiré, y seré semejante a quién? A Dios, al Altísimo. Entonces, este es el poder de que Pablo está hablando. No se trata de un hombre. Pablo dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra poderes espirituales. De eso es lo que está hablando Pablo. Y eso es lo que nos da la profecía. Nos ayuda a ver la gran visión que tiene Dios. Porque lo que nos pasa a nosotros, que es bien trágico a veces, las peleas que tenemos, las luchas que tenemos diarias, son parte de algo mucho más grande que ocurre en el universo. Y este poder dice que se sienta, así como dice el otro, dice que sube al trono de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo mismo que decía Satanás, sobre las estrellas, sobre las nubes subiré, en el verso 14. Y seré semejante a Dios. El libro de Daniel nos da exactamente una gran visión de la historia de la humanidad, que nos ayuda a entender un problema más general, que la historia de la humanidad va incluso más allá, que es la historia del universo, la historia de Dios. Daniel 2, 7 y 8. Vamos a concentrarnos un poquitito para ver cuál es el plan de Dios. En Daniel 2, ustedes saben, Nabucodonosor tuvo una visión de una estatua, Daniel 2. Y esta estatua tenía la cabeza de oro, que inmediatamente Daniel le dijo, esa cabeza de oro eres tú, el reino de Babilonia. Y en Daniel 7 identifica exactamente los mismos poderes, ¿cierto? La cabeza representaba a Babilonia, Daniel la vio en la visión como un león que tenía alas. El pecho, que era el imperio de los medo-persas, de acuerdo con la interpretación de Daniel, no vamos a ir en detalle porque todos conocemos esta historia. Daniel en la visión que tuvo en Daniel 7, cuando Daniel tiene estas visiones que ve del mar que salen las bestias, vio a un oso que tenía 3 costillas, representaba el imperio de los persas. Después el estómago, que era de plata, Daniel lo vio como un leopardo, que tenía 4 alas y 4 cabezas. Y después Daniel vio esta bestia que no pudo identificarla. Daniel dijo que era una bestia diferente a las otras, que esta bestia iba desde todo el imperio romano.
Y en Daniel 8, Daniel ahora tiene otra visión que da más detalles de qué pasaba en el tiempo que él vivía. Daniel vivió durante el tiempo del imperio persa y del imperio babilonio. Y durante el imperio persa, cuando Daniel tiene esta visión, Daniel vio un macho cabrío y un cordero, un ram o un goat. Y el goat, que tenía un solo cuerno, va donde el ram o el cordero y lo destruye. Y Daniel queda asombrado. Esta es la misma historia repetida varias veces y es la misma profecía, donde Dios nos dice qué es lo que va a pasar y por qué lo está haciendo. Dios le presenta esto a Daniel para explicarle la gran visión, la big picture que le llaman los americanos. ¿Entienden? Volvamos a Daniel 7. Cuando Daniel 7 ve esta bestia que era bien diferente, dice que tenía 7 cuernos y de repente aparece un cuerno pequeño. Dice que él estaba mirando y dice que se destruyeron 3 cuernos y apareció un cuerno pequeño que tenía ojos como humano y tenía una boca que hablaba grandes cosas. ¿Cierto? Eso es lo que vio Daniel. Después el ángel le explica un poco a Daniel y cuando estudiamos los otros, Daniel 7 y 8, explica con más detalle cuál es este cuerno pequeño. Entonces dice que en Daniel 7, más adelante, dice que él miraba, Daniel estaba mirando en el versículo 21. Y dice que el cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Hasta cuándo ocurría esto? Hasta que vino un anciano de días y dio juicio a favor de los santos. El anciano de días que vio Daniel se representa el juicio final. O sea, este cuerno pequeño básicamente lo que está diciendo aquí es que va a durar hasta el final. Este cuerno pequeño que vio Daniel, hasta el final. Y que dice que hace guerra contra los santos y los vence. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios permite que el cuerno pequeño venza a los santos? ¿No son los santos los hijos de Dios? ¿Por qué Dios no defiende a los santos? ¿Por qué Dios no nos defiende? El cuerno pequeño, acuérdense, aparece en la última bestia. ¿Recuerdan cuál era la última bestia? Representaba el imperio romano. Ahora, estas bestias que aparecen aquí, estos imperios, no es que uno terminaba y comenzaba el otro inmediatamente. Mientras el imperio griego estaba todavía en fuerza, los romanos ya existían y comenzaban a ganar batallas. Entonces había bastante lo que le llaman overlap, ¿cierto? No es que un imperio empezaba y comenzaba el otro. Cuando los persas estaban en su fuerza, los griegos ya estaban avanzando y Alejandro estaba conquistando territorios hasta que finalmente tiene una batalla contra el rey Xerxes, finalmente, y es destruido el imperio persa. Entonces esta bestia que aparece en el cuerno pequeño que representa el imperio romano, en realidad comienza cuando todavía está el imperio griego en fuerza. Y lo importante de esto es que Dios permite, y esto es lo importante, Dios permite que el cuerno pequeño tenga poder. Volvamos a Daniel 7. Dice que él hablaba palabras contra el Altísimo. Está hablando del cuerno pequeño. ¿Cierto? Aquí en el versículo 23, el ángel está explicando a Daniel cuál es la interpretación. Y le dice, los 10 cuernos son 10 reinos, el otro cuerno es al otro reino, y le explica todo. Pero lo importante que dice en el versículo 7:25, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y los tiempos y la ley serán entregadas en su mano. Dios permite que este cuerno hable palabras en contra de Dios, Dios no lo detiene. Interesante. ¿Podía Dios destruirlo inmediatamente? ¿Podía Dios aplastar a este cuerno pequeño o cualquier poder que fuera? Así. Pero Dios no lo hace. Dios permite que el cuerno pequeño hable contra Dios. ¿Cierto? Cuando hablan cosas contra nosotros nos da rabia, ¿verdad? Si yo me pongo a hablar aquí delante de ustedes contra Oscar Perla, empiezo a hablar, Oscar Perla hizo esto. ¿Qué sentiría Oscar? Se sentiría enojado, ¿verdad? Y si Oscar no fuera tan humilde como él es, tal vez se levantaría y me daría duro. Nos da rabia. Entonces uno dice, ¿por qué Dios no detiene al cuerno pequeño? ¿Por qué Dios no para este poder que viene por Satanás, verdad? Recuerden, el cuerno pequeño quiere ser semejante a Dios. Es el mismo poder satánico. Digamos, en el siguiente remedio. Entonces, en Daniel 8, exactamente Daniel ve la misma visión, pero ahora con más detalle. Ahora el cuerno pequeño sale de uno de los cuernos que tenía este goat, tenía un solo cuerno, se quebró, salieron 4, y de uno de esos sale ahora otro cuerno. Como yo les decía, esto está ocurriendo durante el imperio griego, mientras los romanos estaban surgiendo. Es ahí cuando aparece este poder
donde Dios ahora le da completa autoridad. Y dice que este cuerno pequeño creció y trató de tomar la tierra deseable. La tierra deseable se refiere a la tierra de Dios. Entonces dice ahora que se engrandece, y fíjese lo que dice, se engrandece hasta el ejército del cielo y de las estrellas del cielo echó por tierra y las pisoteó. Miren lo que hace, se dan cuenta que no se trata de una persona, aquí no está hablando de algo que está ocurriendo en la tierra, está hablando de cosas que están ocurriendo en el cielo. Dice que este cuerno va, o este poder, que es Satanás, y en el cielo mismo, y comienza a destruir las estrellas de Dios. ¿Saben qué simbolizan las estrellas? ¿Quién sabe cuál es el símbolo de las estrellas en la profecía? Los ángeles, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí es que este poder va contra el cielo y toma de los ángeles y los hace caer. Y después dice, aún contra el príncipe del cielo se engrandece. ¿Quién es el príncipe del cielo? Cristo. Incluso contra el mismo Dios dice que se engrandece, ¿cierto? En inglés dice que se levanta contra las fuertes del Señor. Y dice que debido a esto, Dios le da autoridad. El siguiente slide. En Revelaciones, ahora vamos a saltar un poquitito a Apocalipsis, tenemos la misma historia. Como ustedes ven, Dios está repitiendo lo mismo para que lo entendamos, dando más detalles. Dice que vio otra señal en el cielo, y que vio un dragón. Este dragón, un dragón rojo. ¿Y qué es lo que pasaba con este dragón? ¿Qué cosa arrastraba? Dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó por tierra. ¿No es lo que estaba diciendo Daniel? Dice que el cuerno pequeño va al cielo y arrastra las estrellas y la tierra a la tierra. ¿Quién es este dragón? Es Satanás, ¿verdad? Bueno, ese es el mismo poder. Ese cuerno pequeño es el mismo Satanás que está detrás de lo que está ocurriendo. Entonces, volvamos a ver el 8. La explicación se la da en Daniel 8. Lo puse aquí para que ustedes vean que esto no es algo que Dios nos deja sin luz. Dios explica específicamente. Dice, los cuernos que salieron del lugar simboliza otro reino, pero que no tendrán el mismo poder. La siguiente slide. Hasta el final del tiempo de estos reinos, estamos hablando, recuérdense, cuando estaba en el Imperio Griego, al final del Imperio Griego, los romanos ya estaban tomando poder. Cuando llegue la maldad a su totalidad, ¿cierto? Existe un tiempo cuando la maldad llega a una totalidad. Dice que va a surgir este poder, lo llama como un poder maestro en la mentira, en la intriga. Y dice que ese poder no vendrá por sí mismo. Y al final dice que destruirá al pueblo de los santos. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que está pasando? Este poder, que sin poder por él mismo, porque es Satanás el que está ahí, comienza a destruir al pueblo de los santos. Y Dios no interviene. Eso es lo más importante. Después dice que se propagará la astucia y se enfrentará, en el versículo 25, ¿verdad? Dice, se enfrentará al príncipe de los príncipes. Se va a enfrentar. ¿A quién es el príncipe de los príncipes? A Cristo. ¿Se dan cuenta? Este poder Satanás mismo se enfrenta a Cristo. Pero dice que no va a poder surgir. Y va a ser destruido, pero no con poder humano. Dios mismo lo va a destruir, sin poder humano. Entonces, eso es lo que Pablo les está hablando ahora, que antes que venga el fin, antes que Cristo venga, va a aparecer este poder. Y dice esto, ¿qué cosa impide? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que impide que este poder se manifieste. Porque ahora estoy hablando del misterio. Esto es algo que Pablo le llama el misterio de la iniquidad. Es algo tan complicado para algunos, que Pablo dice el misterio de la iniquidad. Solamente espera que sea quitado del medio del que ahora lo impide. El misterio, este poder, está ahí detenido por Dios, hasta que Dios lo va a dejar libre de que actúe con todo tipo de autoridad. La pregunta es, ¿por qué Dios permite esto? O sea, cuando ustedes ven en el versículo, cuando continúa Pablo diciendo, será manifiesto cuando Dios le dé autoridad, se va a manifestar, y finalmente va a ser destruido con el resplandor de la venida de Cristo. O sea, el poder va a seguir hasta el final. Siguiente slide. La pregunta es,
¿Cuándo este poder toma autoridad? ¿Cuándo Dios le da completa autoridad? Este poder no tenía autoridad al principio, ¿cierto? Aquí yo puse esto, la autoridad no fue dada durante el reino de Babilonia. Si ustedes leen en Jeremías 27, por eso puse este versículo, fíjense lo que dice aquí. Ahora mismo entrego todos los países en manos de mi siervo Nabucodonosor. A ver, un momentito. Vamos, ¿qué dice? ¿Mi siervo Nabucodonosor? ¿Era Nabucodonosor siervo de Dios? No, parece que sí, es lo que dice ahí, ¿verdad? En la Biblia, Jeremías 27:6. Mi siervo Nabucodonosor, ¿verdad? Y hasta las bestias del campo lo he puesto bajo. Todas las naciones le servirán. Dios pone a Nabucodonosor y le da poder a Nabucodonosor para que lo sirva. Significa que Dios está en control. Dios pudo haber puesto a otro, pudo haber puesto a otro rey, pero no, Dios decide poner a Nabucodonosor. O sea, Dios está en control, no el cuerno pequeño. Por eso es que el cuerno pequeño, la Biblia dice que aparece en las últimas etapas del imperio griego, de la bestia que tenía 4 cabezas, empieza el imperio romano. ¿Qué pasó durante el imperio de los persas ahora? Fíjense lo que antes que volvamos a esto. Fíjense lo que dijo Nabucodonosor. Dice, yo voy a mandar a buscar a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Voy a colocar su trono sobre estas piedras que he comenzado. ¿Se fijan? Dios está con Nabucodonosor. Siguiente slide. Bueno, ¿qué pasó ahora con el reino de los persas que vinieron después de los babilonios? Fíjense lo que dice aquí en Isaías 45. Dice, así dice el Señor, a Ciro, su ungido, a quien tomo de la mano derecha para someterle a su dominio en las naciones y despojar de sus armaduras a los reyes para abrir su paso a las puertas y dejar abiertas las entradas. A ver de nuevo. ¿Quién es el ungido de Dios? Dice, ¿Ciro es ungido de Dios? Es lo que dice Isaías. Así dice el Señor, Ciro su ungido. ¿Quién está en control ahí? Dios, ¿verdad? Dios elige a Ciro, el rey de los persas. Nosotros tenemos muchos relatos en la Biblia donde Dios interviene, Dios está en control, Dios muestra que Él está en control. Los reyes se quieren desviar, pero Dios los detiene. Tenemos el caso del rey Darío. Ustedes saben, el rey Darío trató de salvar a Daniel, hizo lo que él pudo para salvar a Daniel. Fue en contra de sus propias leyes tratando de salvar a Daniel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. La reina Esther, ¿verdad? La reina Esther salvó en el tiempo de los persas, salvó a todo el pueblo, lo pudo salvar. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque Dios estaba en control. Si Satanás hubiera estado en control, no hubieran podido salvar a nadie. El rey Artaxerxes envía al profeta Nehemías. Llegaron noticias que en Jerusalén habían problemas, no podían construir. Viene Artaxerxes y llama a Jeremías y dice, mira, anda a Jerusalén. Jeremías era el copero del rey y ayuda a esta gente. ¿Se dan cuenta cómo Dios está interviniendo en la historia del mundo? Siguiente slide. Darío, por ejemplo, dice, reconoce a Dios. Dice, el rey Darío escribió lo siguiente. Yo he decretado que en todo lugar de mi reino gente adore y honre a Dios, porque Él es Dios vivo, permanece para siempre, su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. ¿Se dan cuenta cómo Darío estaba con Dios? Bueno, tenemos los babilonios. Cuando los reyes de Babilonia querían desviarse, Dios los castigaba. Dios estaba en control. Lo mismo con los persas. El rey Nabucodonosor también dice lo mismo. Dice, de las naciones y las personas de toda la gente, esto fue cuando Nabucodonosor, después que tuvo su sueño, lo puse el texto en español. Es mi placer decirle de los milagros de Dios, el más poderoso que ha hecho por mí. Sus señales son grandes, su reino es eterno y su dominio durará por generación y generación. Ahora, no hay ningún relato en la Biblia donde Dios interviene por su pueblo durante el imperio griego o el imperio romano. ¿Quién puede encontrar un relato en la Biblia, así como encontramos el relato de la reina Esther, como encontramos el relato de Ciro, de Xerxes, donde veamos que Dios está interviniendo para salvar a su pueblo? No existe ninguno. No hay ninguna parte donde Dios ahora está interviniendo. ¿Por qué Dios no está interviniendo? Porque Dios, dice la profecía, que le va a dar autoridad al cuerno pequeño, a Satanás.
para que ahora Satanás haga lo que él quiere y prospere y hable en contra de Dios y se levante contra Dios y se haga semejante a Dios, y Dios no va a intervenir. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios está actuando así? ¿Por qué Dios no destruye de un solo al cuerno pequeño? ¿Por qué no destruye a Satanás así y se acaba toda la historia? Bueno, Dios tiene un plan. Lo que le llamamos nosotros la gran controversia, va más allá de nuestra tierra. Y plan tiene un plan que nosotros le llamamos el plan de redención. Y este plan de redención no fue algo que a Dios se le ocurrió hacerlo al último minuto. Leamos lo que dice Pedro. Dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto, Cristo, quien Dios escogió antes de la creación del mundo. ¿De cuándo está Cristo escogido que va a ser como un cordero? ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. Solamente se manifiesta en estos últimos tiempos, dice. Pero esto tiene una idea desde antes de la creación del mundo. Si leemos el deseo de todas las gentes, es la primera vez que utilizo un versículo de la tercera Juan en una de mis predicaciones. Increíble. Fíjense lo que dice el deseo de todas las gentes en la página 22. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido fundamento del trono de Dios. Este misterio que había sido escondido, Dios no lo había revelado. Ustedes saben, el problema de la maldad, que vamos a ver un poquitito, los ángeles no sabían de esto cuando fueron creados. Dios sabía porque es Dios, el Espíritu Santo sabía porque es Dios, Cristo sabía porque es Dios. Pero los ángeles no tenían manera de saber porque no saben todo. El pecado comienza desde donde no hay pecado. Y este es el gran misterio. Fíjense lo que dice Ezequiel en capítulo 28, verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contracción, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Se fijan? El pecado comienza mucho, mucho antes de que la tierra fuera creada. Comienza en este ser que se manifiesta como este cuerno pequeño, o como el dragón. Y dice que era perfecto, que no había pecado en él al principio. Y este es el misterio. ¿Cómo es posible que el pecado subiera donde no hay pecado? Y finalmente se llenó de maldad. Y cuando se llenó de maldad, dice que pecaste. Volvamos al deseo de todas las gentes. En la página 22, dice que desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre, seducido por el apóstata. Dios no ordenó el pecado que existiera, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la emergencia. ¿Desde cuándo Dios sabía? Eso es lo que dice la señora Juan, ¿verdad? Dice que Dios y Cristo y el Espíritu Santo sabían desde el principio de Satanás. Desde el principio, antes que Dios creara cualquier cosa, antes que creara los ángeles, antes que creara los otros universos, antes que creara la tierra, Dios ya sabía de la apostasía que iba a ocurrir con este ángel que identificamos como Satanás. Dios sabía que en él se iba a manifestar el pecado y sabía también que el hombre iba a caer. No era que cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios estaba en duda, ¿ir a caer o no? Dios sabía que el hombre iba a caer. Y por eso, porque Dios sabía, porque Dios conoce el fin desde el principio, Dios ahora tiene un plan. Dios conoce desde el principio que el pecado se va a desarrollar. Por lo tanto, Dios prepara un plan para salvarnos. Y este plan fue creado antes que Dios creara a los ángeles y a los humanos. Mucho antes de eso Dios ya tenía el plan. Y este plan, interesantemente, que uno se preguntaría, ¿cómo sería este plan? Bueno, el plan involucraba algo bien interesante. La muerte de Cristo. Eso estaba parte del plan. En el principio, cuando Dios, antes que creara todo, Dios ya tenía el plan donde Cristo tenía que morir. ¿Por qué decimos esto? Bueno, eso es lo que dice Luke, ¿verdad? Dice así,
el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, ser rechazado, y en el último es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. ¿Se dan cuenta? Cristo está hablando ahí, está hablando del Hijo del Hombre, está hablando del mismo. Cristo está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea matado, es necesario que el Hijo del Hombre muera. ¿Existirá alguna otra manera de resolver este problema del pecado? Esa es la pregunta. ¿Por qué Cristo tenía que morir? ¿Será que existe otra manera? Bueno, Cristo también en Lucas también dice, en una de sus oraciones, dice, Padre, si no quieres que me haga beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Es como Cristo está hablando con Dios y le está diciendo básicamente, si quieres, si tú quieres, ¿verdad? Yo no tendría que beber este trago amargo, pero que se haga tu voluntad. En otras palabras, Cristo está diciendo, existirá otra manera, sin que tenga que pasar por la muerte, de solucionar el problema. Santiago, ¿cierto?, habla de este proceso del pecado. El pecado va desde lo que le llama la maldad al pecado, el pecado crece y el pecado nos lleva a la muerte, ¿verdad? Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus malos deseos lo arrastran. Luego, cuando el deseo engendra el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Eso es lo que está diciendo Santiago. Que todo comienza con comienza en nuestra mente. Estos malos deseos, la maldad, el ego. Esto nos lleva al pecado. El pecado crece y una vez que el pecado crece completamente, lleva consigo a la muerte. En el cielo comenzó el proceso. Un ángel en el cielo comenzó a desarrollar la maldad, el ego, en su mente. Y pecó. Eso dice la Biblia. Dice que perfecto era. Desde el día en que fuiste creado, se encontró en ti maldad y pecaste. Eso es lo que leímos recién, ¿verdad? Y una vez que pecó, ¿cierto? ¿Qué pasa después cuando el pecado crece completamente? Engendra a la muerte. Eso significa que todos los que cometen pecado, eventually, en un momento, van a ser destruidos, porque el pecado se destruye a sí mismo. Entonces, si Dios no interviene en el cielo, todo el cielo se va a destruir. No solamente Satanás, porque él contamina a los otros ángeles. Los ángeles que están con él, todo lo que Dios hizo, finalmente se destruiría. Ese es el final del pecado. Entonces Dios tiene que detener. Dios detiene el pecado en el cielo. Y lo vemos en Revelaciones cuando dice que hubo una guerra en el cielo, en Revelación, en Apocalipsis 12:7. Dice que una gran guerra en el cielo. Y Satanás y sus ángeles son arrojados a la tierra. Satanás y sus ángeles, Dios detiene el pecado en el cielo. Aísla a Satanás del cielo. Satanás no tiene acceso al cielo, entonces el cielo está protegido. Pero detener ese pecado en el cielo realmente no solucionó el problema de la maldad. Así como la destrucción de la tierra por el diluvio no solucionó el problema del pecado. ¿Habían pensado en eso, no? ¿Por qué Dios mandó el diluvio? ¿Qué dice la Biblia? Dice que la maldad era tan grande. Y cuando la maldad llega a su totalidad, lo siguiente es la destrucción. Entonces, si Dios no intervenía y mandaba el diluvio, toda la tierra se iba a destruir. Eso básicamente. Entonces, Dios tenía que intervenir. Y destruyó a todos en la tierra. Pero eso no detuvo el pecado continuó después. ¿Verdad? El problema del pecado es más complicado que simplemente destruirlo. Por eso que Dios no destruyó a Satanás del principio tampoco. Aislar a Satanás del cielo no solucionaba el problema de la maldad porque el pecado no se podía crecer completamente. Si el pecado, como decía Pablo, no se manifestaba completamente, entonces nadie lo iba a poder reconocer. El problema es que los ángeles no podían reconocer el pecado. Dice la Biblia que Satanás los engañó. La señora White dice que una vez que Satanás cometió pecado, aprendió la mentira y comenzó a engañar a los otros ángeles. Y los otros ángeles se dejaron engañar porque no entendían. No aprendieron a reconocer el pecado. La única manera de reconocer el pecado es dejarlo crecer en su totalidad. Y cuando crece en tu totalidad, tú puedes decir, oh, esto es el pecado. El problema es que cuando crece en su totalidad, lo siguiente es la muerte. Entonces Dios interviene. Si Dios hubiera destruido a Satanás, ¿verdad?, tampoco se soluciona el problema del pecado, porque otro ángel también se hubiera manifestado el pecado en él.
Entonces el problema era mucho más complicado. Dios detiene el pecado en el cielo, pero interesante, Dios no detiene el pecado en la tierra. Es más, Dios le da completo control a Satanás para que el pecado se desarrolle en su totalidad. Parece que no reaccionan ustedes. Miren lo que estoy diciendo. Dios detuvo el pecado en el cielo, sacó a Satanás del cielo. Perfecto. Pero Dios no detiene el pecado de la tierra. Controló la tierra hasta el imperio de los persas, Dios en control. Después de eso, la Biblia dice que le da completo control al cuerno pequeño, que es Satanás. Le da completo control para que el pecado ahora se manifieste, la maldad llegue a su totalidad de nuevo, antes que él venga. Satanás no puede poner pecado en el cielo, nunca más. Pero ¿qué dice la Biblia? ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido con furia a ustedes. Glorifíquese el cielo. Satanás se ha ido, no hay pecado, estamos salvos en el cielo. Pero ¡ay, pobrecito la tierra! Pobrecitos los de la tierra. Porque ¿qué es lo que va a hacer Satanás ahí? Va a desarrollar el pecado en su totalidad. ¿Y qué pasa cuando el pecado se desarrolla? ¿Qué es lo que decía Santiago? La destrucción, la muerte. Entonces, si eso es verdad, entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar a nosotros? Vamos a morir, ¿verdad? Estamos condenados a morir. Satanás, Dios no detiene a Satanás de que peque. Dios no destruyó a Satanás en el cielo. Es más, Dios le da poder en la tierra a Satanás para que el pecado se desarrolle. Una vez que el pecado se desarrolla, da nacimiento a la muerte. Y deja que este pecado se desarrolle completamente en la tierra. Eso significa que la tierra está condenada a la muerte. Siguiente. En 1 Corintios 4, yo puse este versículo porque Dios trata de poner el pecado en la tierra por un propósito. Dios deja que el pecado aparezca en la tierra. Uno podría decir, bueno, ¿y por qué Dios deja que el pecado aparezca en la tierra? Bueno, Dios tiene un plan y tenemos que confiar. Muchas veces no entendemos, ¿cierto? Cuando andamos en este valle de sombra y de muerte, cuando nuestros familiares mueren de cáncer, cuando vemos en las noticias que un muchacho salió, sacó un cuchillo y comenzó a cuchillar a todos los que estaban al lado. Cuando vemos la noticia que otro muchacho en una escuela de 5 años saca una pistola y le dispara a su compañera de 5 años de grado, como ocurrió en México. No entendemos nosotros, no podemos entender, pero Dios dice tengamos fe, porque no hay otra manera, es necesario que esto sea. Y el pago que vamos a tener después va a ser tan grande que nos vamos a olvidar de todo el sufrimiento que tuvimos acá. Por lo que veo, nosotros los apóstoles, Pablo está hablando de nosotros, ustedes, yo, Dios nos ha hecho desfilar como sentenciados a la muerte. Pablo tenía bien clara la película. Nosotros estamos aquí en la tierra como que fuéramos sentenciados a la muerte. Es como que vamos, Pablo en una parte que vamos como en una línea, como van los corderos al matadero. Y sabemos que allá está a los corderos, a los chanchos los dan con un martillo en la cabeza. Van todos en línea. ¡Pah! Llega el otro martillazo, otro martillazo. Así nos está comparando Pablo. Dice, nosotros estamos desfilando como sentenciados a muerte. No podemos hacer nada, vamos en este camino y vamos a morir. Eso es lo que nos espera. ¿Y por qué? Dice que de tal manera que hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Esto tiene un propósito. Lo que nos está pasando... ¿Se han preguntado ustedes por qué los ángeles nos pueden ver a nosotros y nosotros no podemos verlos a ellos? Claro, los ángeles nos pueden ver a nosotros, pueden saber todo lo que nosotros hacemos. La Biblia dice que todo está siendo escrito en un libro. Pero nosotros no vemos a ningún ángel, ¿verdad? ¿Por qué ellos nos pueden ver y no nosotros nos podemos ver a ellos? Porque Pablo dice que somos un testimonio, un espectáculo para los ángeles y para los hombres. Porque con el sufrimiento que tenemos nosotros, ¿cierto? Otras personas pueden aprender. Porque el pecado, como se desarrolla en la tierra en su totalidad, entonces los ángeles pueden aprender.
Y de esa manera el pecado no se puede levantar en el cielo de nuevo. Este es el plan de Dios, que no es solamente salvar al hombre, no es solamente que yo viva. El plan de Dios incluye que los ángeles vivan. Y no solamente que vivan, sino que tengan una vida próspera, una vida sin dolor, una vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Y para eso tiene que solucionar primero el problema del pecado. Eso es lo primero que Dios tiene que hacer. Dios permite que el cuerno pequeño tenga poder, control sobre la tierra. Como el cuerno pequeño tiene completo control sobre la tierra, ese es Satanás, entonces toda la tierra está condenada a la muerte. Sin embargo, Dios envía a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros leímos Juan 3:16, ¿verdad? Es bien bonito ese versículo. Porque de tal manera Dios unió al mundo. Cuando la señora Juan comenta este versículo, dice que no todos podemos entender la altura, la profundidad de la anchura de lo que está diciendo en estas tres. Dice que todo el Evangelio de Dios está capturado en este versículo. Y que es difícil entender las dimensiones que esto tiene. Por eso que Dios nos da la profecía, para que podamos ver la magnitud de esto. El amor de Dios es tan grande. Para poder, la única manera de poder solucionar el pecado, el problema del pecado, era que el mismo Dios tenía que pagar el precio para poder mostrarles a los demás cuál era la paga del pecado. En otro comentario, la señora White dice que cuando los ángeles mirando estaban, cuando Cristo estaba siendo crucificado, por una parte estaban los ángeles, ¿cierto?, de Satanás, y estaban los ángeles de Dios, mirando lo que pasaba. Y dice que cuando los ángeles vieron la crueldad con que Satanás trataba a Cristo, cuando vieron cómo lo empezaron a golpear, cómo los ángeles de Satanás trataron de eliminar al único que les podía dar vida. ¿Qué pasa si Dios se destruye? ¿Qué pasa si Dios deja de existir? ¿Qué nos pasa a nosotros? Dejamos de existir. ¿Me han escuchado ustedes la expresión que muerden la mano del que te da comida? Cuando los ángeles vieron cómo Satanás trató con todo su poder de destruir a Cristo, con toda esa crueldad, dice que los ángeles dijeron, ya, no puedo más. Ahora recién entiendo que Satanás está equivocado. Ahora puedo ver que él está completamente equivocado. Y después dice, después de eso viene esta separación que hay en el cielo, donde Satanás ahora ya no tiene acceso al cielo. Entonces, cuando nosotros una vez yo fui a ver la película La Pasión de Cristo, y mucha gente lloraba y se puso a llorar en él. Mucha gente vi que casi no podía respirar. Por eso Cristo dijo, es necesario. La única manera de mostrar el amor, Cristo dijo, es cuando uno da la vida por sus amigos. Ese es el verdadero amor. Y eso fue lo que hizo Cristo. La única manera que tenía Cristo, que tenía Dios para mostrar el amor, para que pudiéramos entender que esto era necesario. Si yo estoy sufriendo aquí en la tierra y mi hermano muere de cáncer, ¿cómo puedo decir Dios me ama? Dios no me ama a mí, mira todo lo que me está pasando. Entonces, la única manera es viendo ese sufrimiento. Por eso Cristo es necesario que el Hijo del Hombre sufra. Ahora, Dios quiere que todos recordemos este plan. Voy a verlo ahora porque ya estamos pasados. Nos vamos a apurar, ya nos quedan dos slides más nomás. Dice que Dios quiere que no nos olvidemos de esto, de este amor de Dios. Y tenemos memorias, tenemos ciertas cosas que nos van a hacer recordar. Por ejemplo, las cicatrices de Cristo en sus manos. Eso nos va a hacer recordar del amor de Dios y del problema del pecado, para que nunca nos olvidemos. Y si no nos olvidamos, entonces no vamos a pecar de nuevo. Hay otra memoria que es el sábado. Y quería llegar a esto. Por eso le digo yo, la profecía nos da esta big picture, es como tener un rompecabezas con hartas piezas. Tienen el sábado por allá, tienen el cuerno pequeño, tienen la venida de Cristo, tienen Pablo que hablaba de la fe, la justificación por las obras, la justificación por la fe. Son como pedazos de un rompecabezas. Pero todos esos pedazos de rompecabezas caben en una picture más grande. O sea, cuando ustedes están formando un rompecabezas, y tienen la picture que viene el dibujo, es fácil formarlo, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo. Entonces el sábado es otro pedazo de eso. El sábado se va a mantener el cielo. Dios creó muchos otros universos.
antes que creara la tierra, mucho antes que creara la tierra, creó otros mundos. Pero no le dio sábado a estos mundos. El sábado fue dado para el hombre, eso dice la Biblia. Pero al final del tiempo dice que vamos a adorar el sábado de nuevo por eternidad. El sábado se va a mantener por la eternidad, eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que en 6 días Dios creó los cielos y la tierra. Dios quiere que nos acordemos del sábado porque en 6 días Él creó la tierra. Si Dios creó otros mundos, a Dios no le interesa tanto que nos acordemos que creó otros mundos, pero sí le interesa tanto que nos acordemos que creó la tierra, que puso el sábado en la ley. En esa ley que es eterna, que estaba desde el principio, Dios le puso el sábado ahora ahí, para que nunca nadie se olvide que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días. ¿Por qué Dios quiere eso? Porque Dios no quiere que nos olvidemos del plan de salvación, que no quiere que nos olvidemos de lo que Él tuvo que pagar para poder salvar.